Dios les bendiga, amigos, hermanos, Iglesia Bautista de Lajas, pueblo de Dios. Sean todos bienvenidos en esta noche nuevamente para reflexionar en la palabra de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. En esta noche vamos a estar predicando en Segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento. Y vamos primero a orar para entonces ir adelante de una sola vez con la reflexión que Dios ha puesto para beneficio y bendición, así confío que será, de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, que una vez más nos podemos acercar a ti, que eres Dios eterno, que eres piedra viva. Señor, que eres Dios que da todos los dones, Señor, necesarios y suficientes para haberte dado a conocer como Dios que salvas, como Dios de toda gracia. Señor, y la bendición de que como criaturas tuyas, por la fe en Jesucristo, podemos acercarnos y tener una nueva identidad, Señor, y tener esperanza y poder, Señor, servirte y buscar tu voluntad, buscar tu rostro, y reconocer que nuestra valía es por causa de tu iniciativa en amarnos con amor eterno y en Cristo habernos concedido, Señor, el perdón de nuestros pecados. Gracias por este tiempo que vamos a pasar delante de los hermanos a través de esta transmisión, orando que esta palabra tú la tomes y la pongas en cada corazón, Señor, de los oyentes. También me des la sabiduría, la gracia, la eficacia y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para hablar como conviene y, Señor, que sea de bendición y que sea de edificación. Lo pido, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Pues, hermanos, como les anuncié, les dije, esta noche vamos a tener un mensaje, una reflexión en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Esta reflexión originalmente pues sería de los versículos del 1 al 14, pero voy en esta noche solamente a considerar los primeros 4 versículos de ese capítulo 1, con los que pues por lógica inclusive pues sabemos que así como comienza esta carta, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 14, pero me voy a enfocar en la lectura y también en la reflexión solamente en los primeros 4 versículos. El título para este mensaje en esta noche es Valorando nuestra identidad con Dios y nuestra generosidad cristiana. Como van a notar, o se puede notar, y lo digo de antemano, el título tiene como si fueran 2 partes, porque realmente el pasaje también nos otorga la prerrogativa de que podemos predicar este pasaje en dos secciones. Una es continuidad de la otra, una es consecuencia de la otra. Hoy solamente vamos a ver con algún detalle básico lo que es nuestra identidad con Dios. Después estaremos viendo en otra ocasión el resto de este pasaje. Esta noche pues vamos a hacer esta reflexión, ¿bien? Y yo quisiera, aunque vamos a leer los versículos y a trabajar en los versículos del 1 al 4, yo quiero en esta noche, en esta reflexión, leer en primer lugar los versículos 13 y 14 de esta sección. Los quiero leer para darles una idea de por qué entonces lo hago. Dice esta palabra de Dios, los versículos 13 y 14. Escuchen bien, hermanos. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Bien? Entonces se están dando cuenta aquí que estoy leyendo esta porción aquí
para enfatizar, para que ustedes vean cómo se refleja la urgencia, por no decir la diligencia del apóstol, en dar estas palabras recordatorias, que no solamente son recordatorias, él mismo dice allí que son de amonestación y de ánimo, con que él inicia lo que es esta carta, esta segunda carta. Es decir, que lo que vamos a estar viendo, por lo que él dice inclusive, tiene una urgencia, tiene un valor, es algo sobre lo cual cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, y si usted todavía no tiene una relación con Cristo, pues también puede y debe estar pendiente para que usted entienda esto de lo que es una identidad con Dios y evalúe, vea en su corazón la necesidad de que por Jesucristo usted pueda llegar a ser beneficiario de esta grande bendición, de esta unión de Dios con nosotros y de nosotros con Dios, y esta comunión estrecha que podemos tener como fruto de la salvación. Bien, voy entonces a leer ahora, hermanos, los versículos del 1 al 4. Dice esta palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a dejar la lectura solamente hasta aquí para esta reflexión, hermanos amados. En el contexto de las pruebas, de las burlas, los atropellos y de las falsas enseñanzas o las herejías de los falsos maestros de aquella época, aquellos creyentes, los cristianos necesitaban ser recordados del alcance de la fe que profesaban, ¿verdad?, para perseverar en aquellas circunstancias que eran sumamente hostiles para ellos. Aquella fe inicial que los había traído a la fe necesitaba ser ejercitada hacia una creciente comunión con Dios y a la madurez y al desarrollo espiritual de estos hermanos en la fe del Señor Jesucristo. Hermanos, y este es el modelo que para la experiencia de cada creyente, de cada persona que dice que es creyente, no solamente cuando el apóstol está escribiendo aquí, y también lo establecen los otros apóstoles en sus cartas, sino que también hasta cuando llegue el momento de nuestra entrada final en el reino eterno de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, hay un patrón allí. Primero, todo inicia por la fe, y luego esa fe tiene que desarrollarse, tiene que ejercitarse, ¿verdad?, para que en medio de las pruebas, con una fe fuerte, con una fe firme, ¿verdad?, con un crecimiento y un desarrollo espiritual adecuado, podamos nosotros enfrentar, como enfrentaban aquellos creyentes, tantas situaciones difíciles, ¿verdad?, tanta hostilidad y tanto antagonismo que siempre el cristiano en toda la época va a enfrentar, y que estamos nosotros enfrentando también en el tiempo presente. Bien, estos primeros cuatro versículos, desde el mismo saludo, el apóstol se dirige a sus destinatarios, a quienes les escribe, los dirige hacia la identidad cristiana con Dios. Ese es el punto básico, si pudiéramos decir, de lo que tratan esos cuatro versículos iniciales allí. La identidad cristiana con Dios. Es decir, lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha dado, lo que somos, hermanos, y lo que tenemos en Dios o por medio de Dios, de la salvación que Él por gracia nos ha dado. De eso se trata nuestra identidad cristiana.
todo lo que Dios nos ha hecho, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos de parte de Él. De entrada, ya se nos propone aquí en este pasaje una definición de lo que es ser un cristiano. En el mismo versículo 1, en este mismo saludo, allí usted quiere saber y tener una definición bíblica sencilla y clara de lo que es un cristiano, pues allí la tiene. ¿Qué es un cristiano? Dice el apóstol en ese versículo 1, los que habéis alcanzado la fe salvadora. Alcanzado una fe que no teníamos, obviamente, eso es lo que quiere decir allí. Los que habéis alcanzado una fe, la fe salvadora por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que se trata de la justificación por la fe o la fe que nos justifica ante Dios, que es por gracia, acreditando sobre Jesucristo, Dios acreditando sobre su Hijo el castigo por nuestros pecados para que nosotros tengamos el perdón, ¿verdad?, de nuestros pecados. Es por esa fe, dada al pecador, a aquellos hermanos antes de ser creyentes, igual que a cualquier persona antes de ser creyente, obviamente. Es por esa fe dada al pecador para confiar en nuestro Señor Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador, que se inicia esa identidad de la que habla este pasaje y que vamos a ver unos detalles acerca de ella, en qué consiste o de qué trata esa identidad del hombre con Dios. Pero todo comienza con una experiencia sincera, genuina, de corazón, de arrepentimiento para con Dios, ¿verdad?, de nuestros pecados, y Dios acreditando entonces en Jesucristo el castigo que nosotros merecemos y dándonos entonces la confianza, la fe, la justicia de Dios aplicada a nuestros propios corazones. Bien, hemos sido hechos, dice la palabra de Dios, justicia de Dios en Él, en Jesucristo, según 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Todo comienza allí, con esa experiencia de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestros pecados. Pero Pedro dice más sobre esta fe que inició por parte de Dios. Bien, él la describe como una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Qué interesante esto, hermano. Y en su Biblia subraye eso si lo puede, si la tiene a la mano y lo quiere subrayar. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el mismo apóstol. Bien, en ese capítulo, en ese versículo 1, en la segunda parte del mismo. Se trata entonces de que tu fe, de que tu plena confianza en el Señor, en lo que Cristo hizo por ti allá en la cruz del Calvario, no es ni mayor ni es menor que la fe de los apóstoles. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro, porque es lo que el apóstol está diciendo aquí. Y que esa fe tampoco es mayor ni es menor que la de otros cristianos a nuestro alrededor y a través de todo el mundo y a través de todas las épocas y de todas las edades. Pedro describe esta fe como preciosa. Pedro le asigna un valor elevado a esta fe que Dios nos ha dado y por la cual hemos establecido esa identidad básica e inicial con Dios. Una fe que es preciosa. Ahora, hermanos, no es preciosa porque sea la fe de Pedro. Es preciosa porque es la fe de Dios. Es preciosa porque es otorgada por Dios, hermanos. E igualmente preciosa que la tuya y que la mía, porque es de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo para salvación. ¿Consideras tú algo más valioso, algo más precioso que la salvación que Dios te ha concedido por la fe en Jesucristo? Por esa fe de la cual estamos hablando en esta noche. Pues de eso es de lo que se trata, que nosotros estamos llamados a valorar, ¿verdad?, esa obra de gracia que Dios ha hecho al darnos esa fe para confiar
en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es preciosa porque es de Él. Es preciosa porque es por gracia. Es preciosa porque nos ha traído a los pies de Jesucristo arrepentidos y teniendo entonces por estas circunstancias el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿qué más nos ha sido dado por Dios? Además de esta fe preciosa, ¿verdad? Que es igual, idéntica a la de los apóstoles. ¿Qué más nos ha sido dado por Dios? Bueno, pues este pasaje también nos dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso también nos ha sido dado. Ahí lo tenemos en el versículo 3. Se trata de toda la abundancia, hermanos, de toda la abundancia de la vida eterna que Cristo da al creyente. Es todo lo que tiene que ver, hermanos, con la vida nueva en Cristo. Con la vida que Dios nos da en ese nuevo nacimiento que nos convierte entonces en una nueva criatura como obra y acción del Espíritu Santo de Dios. Dice la misma palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De esa vida es que nos está hablando este pasaje en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. Es la vida abundante, hermanos, que Cristo prometió, que Cristo mismo dijo que Él da. Dijo en Juan capítulo 10 y versículo 10, en la segunda parte de este versículo, dijo lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es la vida de Cristo, que Él da. Y de esa vida abundante es de la que nos habla este pasaje que Dios nos ha dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Dios. ¿Bien? Se trata también no solamente de la vida de Jesús, sino también se trata de un caminar semejante al carácter de Cristo, que esa vida nueva debe producir en el verdadero cristiano. ¿Bien? Y eso es lo que el apóstol llama aquí piedad, cuando dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Quiere decir que no se trata solamente de que nosotros valoremos que ahora somos salvos y estemos profundamente agradecidos a Dios por ellos. Es que es inherente a esa vida nueva que Él nos ha dado el que entonces haya un caminar que se conforme a la semejanza, a la imagen, a la plenitud, al carácter de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y debemos entonces ejercitar esa fe y madurar hacia esa meta de Dios, para que seamos semejantes a su Hijo y llevemos gloria y llevemos honra a su precioso y glorioso nombre. Bien. No quiero pasar por alto que aquí en este versículo, en esta sección aquí, ese versículo 3 que estamos viendo, hay un orden de sucesos que está propuesto aquí. Fíjense que primero está la vida, se nos da la vida, ¿verdad? Y en segundo lugar se menciona la piedad. Pregunto, ¿qué era nuestra pertenencia antes de esta vida con Cristo? De esta vida que se nos habla, que ahora se nos ha dado, ¿verdad? Que nos pertenece a nosotros. Bueno, pues la respuesta es que antes de esta experiencia de que se nos diera esta vida de Cristo, nuestra vida era, nuestra pertenencia o lo que teníamos era muerte e impiedad. Pero ahora son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad las que Dios nos ha dado por su divino poder. Hay un contraste marcado del cielo a la tierra. Antes andábamos en el reino de las tinieblas, vivíamos en el reino de las tinieblas, y de ese reino de las tinieblas hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Eso es lo que significa esto aquí, hermanos y hermanas, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro añade a la lista de cosas que nos han sido dadas por Dios algo más. Él se refiere a preciosas y grandísimas promesas, menciona él aquí en el versículo 4. Y
una cosa, hermanos, lleva a la otra. ¿Qué es lo que quiero decir? Si la fe que nos trajo a Cristo es descrita, como vimos al principio, como preciosa, una fe preciosa, ¿verdad? Entonces, las promesas de las cuales esta fe salvadora se nutre o se nutrió y responden, tienen que ser igualmente preciosas. Y no solamente preciosas, grandísimas, porque se corresponden al carácter del dador, corresponden a su divino poder, al poder de Dios, a su gloria, a la gloria de Dios y a la excelencia, a las virtudes, a las perfecciones y excelencias de Dios. Eso es lo que el versículo 3 nos habla en el contexto de estas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha otorgado en Cristo. En Cristo, hermanos, está el cumplimiento de todas las promesas de Dios. No son promesas en las cuales confiar con cierta reserva, sino promesas que son seguras, promesas que han sido cumplidas en Cristo Jesús. Es el mismo apóstol Pablo el que dice acerca de estas promesas que está hablando aquí la palabra de Dios en primera de Pedro. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, ¿verdad? Sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para gloria de Dios. Es decir, que todas las promesas en las cuales tú y yo hemos confiado, todas las promesas que están en la Biblia, Dios las ha cumplido en Cristo. En Cristo podemos decir sí y amén, porque han sido cumplidas. Y si nosotros las tomamos, las creemos, pues entonces son para nosotros y Dios tendrá cumplimiento para con ellas conforme a su propósito para nuestras vidas. Hermanos, estas preciosas y grandísimas promesas nos han hecho ser, además, entonces, participantes de la naturaleza divina, según nos lo dice también el versículo 4. Y esto no tiene que ver nada, hermanos. Ser participante de la naturaleza divina no tiene que ver nada con una falsa enseñanza que corría por allí, de que los creyentes somos diositos. No tiene que ver nada con eso. Tal declaración es una herejía, es una falsa enseñanza. Pedro no está diciendo que hemos sido hechos partícipes, oigan esto bien, de la esencia de Dios, sino de su naturaleza. Y son dos cosas que tenemos que distinguir, y muy brevemente los quiero distinguir en esta hora. ¿Ok? Compartir la esencia divina sería equivalente a compartir los atributos que son en la teología, ¿verdad? Y lo que es la teología de Dios, los atributos incomunicables de Dios. Hay unos atributos de Dios que pertenecen solamente a Él, que Dios no los ha comunicado, ni los ha compartido, ni los puede, ni los compartirá nunca con nosotros, porque entonces sí podríamos decir, pues entonces somos también dioses, porque seríamos iguales a Dios. En naturaleza no es posible, ¿bien? Porque se tratan de que son atributos incomunicables que hacen de Dios, ¿verdad?, el ser absoluto y necesario. Uno totalmente diferente, es decir, totalmente otro. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con su infinitud. Quiere decir que Dios, en su carácter, en sus atributos, no tiene principio ni tiene fin. Eso Dios no lo ha compartido con nosotros. Nosotros, en un sentido, tenemos vida eterna en Cristo. Y tendremos vida eterna por siempre. Pero no fue así siempre. No existimos siempre. Nacemos, ¿verdad?, en este mundo. Y entonces, por la fe en Jesucristo, podemos llegar a tener de ese carácter eterno de Dios, ¿verdad?, una participación,
¿verdad? Dios comparte esa experiencia, esa fase de su eternidad, si pudiéramos decir así, de una manera pues, que obviamente limitada, pero que tampoco, que Dios es eterno, es diferente a que Dios es infinito. Significa que nunca tuvo principio ni tuvo fin. Tampoco Dios comparte en un sentido por ejemplo, su omnipotencia, ni su omnisciencia, ni siquiera el diablo. Bien, el diablo no puede estar en todos sitios a la vez. Él tiene sus emisarios, pero no es prerrogativa, por ejemplo, de Satanás estar en todos los lugares a la vez. Bien. Ahora, por el contrario, o añadiendo y explicando esto, ser partícipes de su naturaleza divina, de la naturaleza divina, en este caso de Dios, implica que podemos tener de su conducta imitable. Hay unos atributos de Dios, hay unos rasgos en el carácter de Dios, como son su modo de pensar, su modo de amar, su modo de ser, por ejemplo, que sí nosotros los podemos imitar, que Él nos ha compartido, nos ha dado de esa naturaleza. Yo quiero ilustrar esto con unos versículos bíblicos, por ejemplo. Fíjense cómo el mismo apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5 y versículo 1. Dice el apóstol: por tanto, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Y él dice esto en el contexto de lo que son de lo que es el amor extraordinario y excelente de Dios para con nosotros. Entonces Pablo dice que nosotros podemos imitar el amor de Dios. Eso sí que está claro allí. Y lo podemos amar, lo podemos compartir como hijos amados ¿de quién? De Él. ¿Sí? En esa relación de padre e hijos ahora, como parte de la familia de Dios por la fe en Jesucristo, como hijos, pues somos hijos amados de Dios y somos llamados a que ese amor que Dios derramó en nuestros corazones cuando nos llamó, ¿verdad? Y nos salvó, puede y debe ser entonces, ¿verdad?, ejercitado, compartidos con los hermanos en Cristo y compartidos a nivel general también con otras personas, con nuestro prójimo. También Pablo exhorta de la siguiente manera, hermanos, dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y escuchen bien la razón por la cual Él nos dice que podemos y debemos perdonarnos unos a los otros. Dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios ha compartido, ¿verdad?, en su misericordia, nos ha perdonado. Ha compartido con nosotros eso. Entonces nos lo ha dado. Ahora nosotros debemos, como parte de esa naturaleza divina que nos ha sido impartida, somos llamados a nosotros compartir el perdón con aquellos que necesiten, ¿verdad?, nuestro perdón. Debemos ponernos a cuenta con otros, así como Dios en su soberano designio nos hizo ponernos a cuenta con Él por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta expresión, participantes de la naturaleza divina, cobra un significado y mayor fuerza, si pudiéramos decirlo así, cuando la vemos en contraste con lo que nosotros éramos antes de poseer, ¿verdad?, esa naturaleza divina que Dios nos ha impartido. ¿Qué éramos nosotros antes de esta experiencia que ahora podemos decir, ¿verdad?, que es parte de nuestra identidad con Dios? Éramos esclavos de la corrupción, éramos víctimas indefensas de la maldad, como el mismo Señor Jesús lo declaró, ¿verdad? Y que es la condición del hombre, de la persona que no le tiene a Él como Señor y Salvador. Esclavos del pecado. Y Pablo lo define así, de esta manera, en Efesios capítulo 2 y versículo 3. Y por naturaleza, oigan esto, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás.
estábamos sentenciados al juicio eterno. La ira de Dios estaba por caer encima. En cualquier momento podía caernos encima, como es el riesgo que se están corriendo tantos y cuantos que en esta hora están sin Cristo. Usted no sabe cuándo va a partir de esta vida, cuándo será ese momento. Y la Biblia dice que la ira de Dios está sobre aquellos que no confían en Él, que no le han recibido. Está sobre ellos. Es como si pendiera, estuviera colgando de un hilo bien fino que en cualquier momento se puede romper y caer su ira ya definitivamente sobre usted. La muerte es algo que nosotros no controlamos. Puede llegar mañana, puede llegar pasado. Conocemos y sabemos de tanta gente joven, llenas de vida, llenas de un futuro extraordinario desde ese punto de vista, muriendo artistas, deportistas y toda clase de personas en plenitud de vida, si pudiéramos decir así. Si no hubo arrepentimiento en sus corazones para con Cristo, la ira de Dios ya ha caído sobre ellos y eso pues ya no se le puede dar reversa, no se le puede dar marcha atrás. Éramos hijos de ira por causa de la corrupción, de la concupiscencia, del pecado, de esta naturaleza pecaminosa con la cual nacemos, que nos arrastraba. Ahora, hermanos, dice Dios, dice el apóstol Pedro, que ahora nos ha hecho huir de la corrupción que hay en el mundo, de su efecto esclavizante. Dios nos ha hecho huir por medio de la gracia, de la fe en el Señor Jesucristo. Alguien expresó, Él, refiriéndose a Cristo, se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Eso suena extraordinario porque bíblicamente es así, ¿verdad? Dios cargó en Él todo nuestro castigo. Él tomó el lugar nuestro para que ahora, ¿verdad?, nosotros seamos, habiendo sido perdonados por la fe en Él, seamos, hermano, lo que Él es o como Él es. Wow, hermanos. ¿Cuántas cosas somos por medio de la fe? ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? Todas estas cosas, hermanos, que hemos visto en esta noche, lo somos por su divino poder. Nos han sido dadas por gracia. Gracia divina que nos guió al conocimiento de Jesús y que nos hizo responder con confianza en su sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y traernos a esta relación con Él, a esta identidad nuestra con ese Dios del cual éramos enemigos, en el cual no teníamos ninguna confianza, con el que no teníamos ninguna amistad. De eso es de lo que está hablando el apóstol Pedro aquí en este pasaje, para traer a aquellos creyentes en duras pruebas, ¿verdad?, ánimo, fortaleza, recordándoles porque se olvida, y eso lo veremos en la próxima ocasión. A veces dejamos de valorar estas cosas, las sabemos. No hay duda de que sí, obviamente hemos confiado en Cristo, somos creyentes, pero damos por sentadas estas cosas y lo triste es que lleguen a perder relevancia, lleguen a perder valor para nosotros y nuestro testimonio y nuestro crecimiento no se haga de ver para traer gloria y para traer honra a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Los días que se aproximan ahora que ya estamos por entrar a lo que se conoce como la Semana Santa, son días propicios para meditar con gratitud y con profundidad en todo lo que tenemos y todo lo que somos en Dios. Valorar nuestra identidad con Dios, valorar todo lo que Dios nos ha dado. Y yo quiero dejarte con estas preguntas básicas para que tú reflexiones, porque estos días son momentos muy específicos, muy especiales para nosotros reflexionar
acerca de ella. Es el reto y es el desafío que yo pongo delante de ti, porque hay un desafío en lo que hemos leído. Como que puede haber habido una confirmación y una bendición, pero para otros puede ser un desafío a evaluar, ¿verdad? Cuán distraídos hemos estado de nuestra relación con Dios, cuántas oportunidades deliberadas perdemos de acercarnos a Dios, de recrearnos en Él, de valorarlo por la fe preciosa que Él nos ha dado, por habernos hecho partícipes de su naturaleza divina, por tener estas preciosas y grandísimas promesas. Todo esto es nuestro, es del verdadero creyente, hermanos. Las preguntas son las siguientes y con esto cerramos entonces. ¿Cuán valiosa es la vida cristiana para ti en este momento? ¿Cuán preciosa te es la fe que te trajo a la salvación? ¿Cuán valiosas y grandísimas te son las promesas de Dios? Son preguntas muy válidas, a tono con lo que en esta noche hemos querido poner desde la palabra en tu corazón. Volveremos más adelante a esta sección de Segunda de Pedro, capítulo 1, para considerar luego cómo dar expresión, cómo darle expresión, ¿verdad?, visible a esta identidad a la cual Dios nos ha traído con Él y que es por medio de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Sea el Señor bendiciendo tu alma en esta noche. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por esta obra, Señor, soberana tuya, y habernos hecho partícipes, Señor, de estas grandes promesas, preciosas y grandísimas promesas, Señor, que nos han traído a una cercanía contigo, a una identidad contigo, oh Dios, que sabemos que es presente y sabemos que es eterna. Concede desde tu palabra, como obra de tu Santo Espíritu, el que podamos pasar revista a nuestro propio corazón y podamos, Señor, recrearnos en estas realidades, porque lo son, en estas bendiciones que tantas veces nosotros olvidamos o pasamos por alto cuando estamos, Señor, agobiados, cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por momentos de dificultad grande, Señor. Todo lo que tú nos has dado es para momentos como esos. Todo lo que tú nos has dado en Cristo, esta identidad, es para que nosotros la proclamemos y la vivamos de momento a momento, Señor, en el hogar, en nuestro caminar diario, donde quiera que nosotros vamos y estamos. Pido, Señor, que tú nos concedas esta gracia de recordar estas cosas y sobre todo valorarlas, Señor, y ejecutarlas en una vida que traiga gloria y honor a tu santo nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro, lo pido, Señor. Amén y amén.